El proceso de reverificación de firmas en el Consejo Nacional Electoral ha tomado 2 meses y de las organizaciones políticas que estaban inscritas, solo una no alcanzó su confirmación, el Movimiento Concertación de César Montúfar, al que apenas le sobraban 18 firmas cuando fue reconocido. Ahora le faltaron 6.000. Así, de esta forma, el tablero electoral queda despejado con el no reconocimiento de 6 nuevas organizaciones, como Suma, de Mauricio Rodas, y de 5 expartidarios del presidente Correa, equipo de su hermano Fabricio, Participación de Gustavo Larrea, Poder Ciudadano de Diego Borja, Unión Ecuatoriana de Washington Pesantes y Poder Popular de Paul Carrasco. Está con nosotros Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto. Buenos días Alfredo, buenos días. A ver, según el CNE, las organizaciones políticas presentaron en total 11.795.000 firmas. Mientras según los padrones electorales del 2009, que son los que se usan por el CNE para este proceso, solo había 10.532.000 ciudadanos aptos para votar, y de los cuales solo votaron en el 2009 7.532.000. O sea, que hubo un exceso de 4.263.000 firmas. Pero según el resultado de la reverificación, resulta que el robo de identidad y el fraude monstruoso ha quedado prácticamente en nada, salvo por los nuevos movimientos que no pasaron. La pregunta es, ¿qué interpretación le da a esta situación? ¿Para qué sirvió entonces todo este proceso? A ver, primero creo que hay un exceso de firmas porque parecería que es la sociedad más politizada de la historia y del mundo. No puede haber directamente 11 millones de afiliados a movimientos o partidos políticos. No puede existir. Y aquí viene, y esta es la consecuencia directa de nuestra denuncia original. Sabemos que hemos pasado por momentos complejos en el país en general por nuestra denuncia. Pero era absolutamente necesario que se aclare una situación de esta clase. Porque si 11 millones de firmas, de esas 11 millones, prácticamente 8 millones fueron usurpadas, con una falsedad de la identidad individual, de un abuso de confianza a la ciudadanía, tenía necesariamente que observarse todo este proceso y delimitar y denunciar a quienes jamás estuvieron en las calles. Y aquí es importante. Los medios de comunicación tienen grabaciones, tienen testimonios de quienes estuvimos en las calles en jornadas reales recogiendo firmas. Porque no se recoge firmas desde un escritorio, sino desde el territorio. Y nosotros como Alianza País lo hicimos. Y por eso, pese a todo este sacudón, o gracias a todo este sacudón, no es que tengamos 5 o 6 organizaciones afuera. Lo que han tenido que hacer, que es lo primero que debían hacer en lugar de sus cánticos y de sus marchas, es recoger firmas quienes debían cumplir con el requisito del Código de la Democracia. Bueno, los cánticos seguramente siguiendo el ejemplo de Galo Mora, que es un buen cantante. No, esos son de otra naturaleza. Pero el asunto es de que dentro de esto, finalmente se aprobaron más de 3 millones, pero sigue siendo un número alto. En todo caso, dentro de todo el proceso también aparece que el CNE no verificó quiénes salieron a las calles, sino la validez de las firmas. Y obviamente el que más firmas presentó, que fue Alianza País, también fue el que más firmas no verificadas tuvo, que se le llamó inicialmente falsificadas o fantasmas, o sea, se le puso un poco de nombres. Pero el asunto es que al final del día, ahí está, de los 11 partidos, 10 están reconocidos. Porque debían cumplir, y si cumplieron con los requisitos y el Consejo los legitimó, así están las reglas del juego. Pero creo que hay un error de interpretación. En todo caso, la interpretación sería que están legitimados y eso es importante para el proceso, que estemos frente a un proceso electoral legítimo, ¿verdad? Sí, Alfredo, pero esto primero termina con una expresión colectiva de esas organizaciones y de otros sectores, que lo que decían es que Alianza País y Rafael Correa Delgado lo que querían es ser candidato único, para que surta el pensamiento, para que surja el pensamiento homogéneo, uniforme. Es desbaratado una vez más de esa absurda posición. Entramos a un terreno electoral distinto, pero es el terreno electoral que la democracia determina. Por lo tanto, jamás existió de nuestra parte, ni de Alianza País, ni de la Revolución Ciudadana, ni del compañero presidente, la intención siquiera de estar como papeleta única. Y esto hay que reconocerlo y hoy tiene que reconocerlo todo el mundo. En efecto, y por eso es que parecía contradictorio, porque más bien el nuevo sistema
hay como medio centenar de organizaciones, contando también, aparte de las 10 nacionales, pues todas las provinciales, las regionales. Y entonces más bien ese es un sistema que opera, por ejemplo, también en la República Bolivariana de Venezuela, donde ahí sí hay casi 100 organizaciones, o sea, un fraccionamiento del electorado, pero en función de ciertos grupos mayoritarios, entre esos el del gobierno. Ahora, en todo caso, el tablero electoral ha quedado desbrozado. Y el presidente Correa tiene por delante a 4 contendores en lugar de 7 que tuvo en el 2009. Mientras que 4 de las organizaciones reconocidas por el CNE que lo apoyaron en el 2009, o sea, Ruptura, MPD, Pachacutic y el PRE, ahora están en la orilla opuesta. Entonces, dentro de este nuevo tablero, ¿cómo ve el Buró Político el panorama? ¿Acaso eventualmente con una segunda vuelta? Mire, la alianza fundamental que tuvimos 2006, 2007, 2009, y en cada ocasión que ha ocurrido una convocatoria, ha sido la alianza con el pueblo del Ecuador. Y esto es importante porque aquí no estoy hablando demagógicamente, no estoy hablando retóricamente. Esa alianza con el pueblo ecuatoriano es la que ha permitido precisamente 8 victorias consecutivas, independiente de los membretes que nos puedan acompañar. Y sin embargo, yo creo que hay que establecer a profundidad quiénes hoy integran de la manera formal esa alianza que representa los intereses del pueblo ecuatoriano. Y ahí no hay que olvidar que está el Partido Socialista Frente Amplio, y aunque no tenga reconocimiento legal, está el Partido Comunista del Ecuador, legendaria organización política fundada en el año 26, y están las organizaciones populares. Ayer, el día sábado nomás, hemos estado en la convocatoria que hicieran esas organizaciones populares en el Teatro Politécnico de Quito, demandando la reelección de Rafael Correa Delgado. Por lo tanto, el avisorar una diferencia con el pasado, con las elecciones del pasado, puede en realidad convertirse en otro escenario, pero lo que sí creemos con certeza y sin arrogancia es que el pueblo ecuatoriano apoyará al compañero presidente, como así lo dicen las encuestas, todas ellas, y de acuerdo al panorama que tenemos hoy, no habría en ningún caso esa segunda vuelta. Ahora, el asunto es el siguiente: el presidente se ha referido a ellos como los 4 gatos. Usted también antes, cuando estaba en la izquierda, era la oligarquía que les decía los 4 gatos de la izquierda. Pero si usted comienza a sumar, por ejemplo, y revisa el resultado de las elecciones, y comienza a sumar los gatos, resulta que esos 4 gatos son como 700.000 gatos. ¿Y qué va a pasar? Ahora ellos tienen un candidato que fue cofundador de Alianza País, que es Alberto Acosta, no es Marta Roldós como fue la vez anterior, solo apoyada por la red y otros movimientos. Ahora ya es una plataforma diferente, o sea, eso sí plantea una situación nueva, inédita en el tablero electoral en los últimos 6 años. Bueno, no creo que el presidente se refirió a ellos como 4 gatos. Y una aclaración, usted me acaba de decir cuando yo estaba en la izquierda, no, yo soy un hombre de izquierda, permanentemente, y lo seré siempre. Cuando no estaba en el poder, esa es la precisión. Eso es diferente, porque la izquierda en el poder debe ser absolutamente creativa, innovadora, y trabajar en beneficio, fundamentalmente de los pobres, para acabar con la miseria y la pobreza, que es el primer mandato de cualquier revolucionario. En todo caso, yo respeto a Alberto Acosta en lo personal, pero creo que hay, no sé por qué, a veces, ojalá no sea la envidia, ojalá no sea la vanidad, pero el representar hoy, por ejemplo, una candidatura al Movimiento Popular Democrático, falsaria institución de la izquierda ecuatoriana, y digo falsaria porque la conozco de memoria, desde el año 76, en la elección de Manuel Agustín Aguirre, al rectorado de la Universidad Central. Yo ya militaba en esa izquierda, y ellos, los que formaron el Movimiento Popular Democrático, auspiciaron la candidatura del doctor Camilo Mena, social cristiano, que después fue miembro de la Corte Suprema de Justicia del ingeniero Febres Cordero. Es decir, aquí tenemos que desnudar las acciones, las actitudes. Pero el MPD estuvo en el 2009 apoyando la reelección de Rafael Correa, ahí sí estaba bien. No es que estaba bien, pero nosotros no, igual que hoy, no vamos a desechar los apoyos, pero hemos clarificado absolutamente que en la revolución universitaria, en esa transformación fundamental que requiere el país, si ellos no estaban de acuerdo, evidentemente iba a haber contradicción. Y ellos no han estado de acuerdo y se presentó la contradicción. A ver, pasemos a otro tema. La semana pasada se recordó el 2º aniversario de la sublevación del 30 de septiembre, donde perdieron la vida 2 policías, 2 militares y un estudiante universitario. Pero sus familiares siguen esperando justicia. Esto fue lo que dijeron al respecto de esos familiares. Veamos.
No estamos exigiendo cosas materiales. Queremos justicia, queremos que se aclare el caso de mi hermano y queremos que se establezca la responsabilidad de una persona. Estamos esperando. Pienso que la justicia tiene que ser para todos. ¿Dónde está la bala? Acá la autopsia que le hicieron con esta finalidad de que el proyectil no ha salido. ¿Y dónde está la bala? Que ya va para 2 años. Me parece que ya es justo, ¿no? Solamente la justicia de Dios. Lo que yo les digo, que la misma vara que se mide, en la misma vara será medido. ¿Cuándo se le dará justicia? Porque fueron justamente los que ofrendaron su vida y resulta que no se sabe quién disparó, cuál fue la bala que los mató. Entonces el sistema de justicia, que en otros casos es muy acelerado, en este caso no llega a ningún resultado. Primero, como miembro de Alianza País, yo no estoy en el tema ni siquiera relacionado con el tema judicial, y peor con un tema de la Fiscalía. Galo Chiriboga ha anunciado que se ha avanzado muchísimo en las investigaciones, dijo también que a su modo de ver el origen de estas investigaciones no fue el más correcto. Pero yo creo que aquí, cuando se habla de las víctimas y cuando se habla de sus familiares, hay que hablar de un conjunto de seres humanos agredidos, violentados, asesinados. Y hay que buscar no la responsabilidad fundamental, pues obviamente en el gobierno nacional, en la víctima. No se puede pensar en la víctima, sino en el victimario. Es el primer elemento. Y a propósito de una larga discusión que se ha establecido en el Ecuador, yo quisiera que me permita, Alfredo, decirle. Sí. Se trata un golpe de Estado, de una operación ilícita dirigida contra el titular legítimo del órgano estatal más conspicuo del poder, que es el Poder Ejecutivo, con el objetivo de eliminarlo o neutralizarlo para alterar o modificar la estructura del Estado. Lo dice en el año 31 Curcio Malaparte en la técnica del golpe de Estado. Creo que hay que ser más profundo en el análisis, porque aquí se ha dicho que no era un golpe, que no estuvo secuestrado. Bueno, yo nunca he dicho eso al respecto. Le cuento que yo creo... No, se ha dicho, digo. Se ha dicho así. Yo considero que aquí el golpismo porque... lamentablemente es una enfermedad de la que se padece en todo el espectro político y eso es parte de esta incultura o subcultura política nacional. Es un desastre. Enhorabuena hay por muchas formas de cometer golpe de Estado. Por ejemplo, cuando también la Asamblea proclamó plenos poderes y el mandato constituyente decía que era solo para dictar la Constitución, según la técnica de Curcio Malaparte también se podría interpretar igual. O cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a medio Congreso. A ver, la técnica de Curcio Malaparte, ya que entramos a la parte intelectual de la conversación, dice expresamente sobre lo último y sobre el 18 brumario de Napoleón: el Parlamento acepta el hecho consumado y lo legaliza formalmente. Esto ha ocurrido ya en Paraguay, en Honduras, y ha ocurrido muchas veces en el Ecuador, como golpe o como autogolpe. Nadie a estas alturas, con capacidad política de análisis, puede desconocer que fue un golpe de Estado. Lo que pasa es que fue un golpe de Estado fallido gracias a la reacción extraordinaria, inmediata del pueblo ecuatoriano y por supuesto también de la reacción de la comunidad internacional. Recuerdo las palabras de Alan García, por ejemplo, cuando dijo: ni un centímetro de oxígeno al golpismo. Pero ahí también fue la acción de las Fuerzas Armadas. Es importante que no eran considerados árbitros y terminaron siendo los árbitros. Y por eso es que el problema de este caso de que no se aclara la muerte. O sea, yo comprendo que en una operación de ese tipo no se puede acusar a nadie de asesino, de que mandó a matar o lo que sea, pero sí se tiene que investigar y llegar a conclusiones, porque reclaman los familiares, que son familiares de policías y militares, es de decir, ¿y por qué no saben cuál fue la bala que disparó? ¿Por qué desaparecieron las balas? Porque podría ser que se mataron entre ellos mismos. Entonces ese es que es el punto. Acaba de decir el fiscal hace pocos días que esa investigación ha avanzado inmensamente y que se tendrán resultados técnicos, tecnológicos, digamos así, basados en un peritaje profundo en los próximos días. Ha pasado tiempo y esos 2 años también son necesarios, pese al dolor, pese a la tragedia, para la profunda reflexión sobre lo que significa la democracia, para validarla todos los días, para defenderla aún desde la derrota. Yo he militado en la izquierda ecuatoriana y en el Frente Amplio de Izquierda, por ejemplo. Nunca obtuvimos el poder, pero ya que entramos en esas reglas del juego, fuimos absolutamente respetuosos. Gane el doctor Borja, gane el ingeniero Flores Cordero,
Gane quien gane, gane Sixto Durán Ballén, nosotros respetamos, porque esas son las reglas del juego. Así es, Si hoy y así debe péndulo ser es distinto, por parte de todos. A ver, para concluir, hay un asunto interesante en esto, ya que dice esto de estar en el poder. Una cosa es no estar en el poder, otra cosa es estar en el poder. Por ejemplo, el caso de USAC. Tenemos que sería un típico ejemplo de prácticas de la llamada banca corrupta que ahora se estarían reproduciendo en un banco del Estado. El propio presidente ha señalado que hay irregularidades. Pedro Delgado ayer hizo la denuncia. Sin embargo, en tiempos electorales preocupa lo siguiente. Veamos lo que dijeron la asambleísta Paola Pavón y el propio presidente Correa. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, queremos investigar, porque aquí miramos que hay una actitud malsana de sectores de oposición que quieren decir a la ciudadanía, Correa entregó este crédito de $800.000 porque era un amigo. Eso es lo que no vamos a permitir. Dicen que Pedro Elosegui, que fue mi compañero en Illinois, yo no sé por qué lo quieren involucrar en este caso. Es el tipo más sencillo, que lo quieren poner como traficante internacional de influencias. Pedro Elosegui es gerente principal de investigaciones económicas del Banco Central Argentino. Pidió licencia en el 2008 para hacer consultoría en Ecuador, la primera, para analizar la subida de precios internacionales y las medidas para contrarrestar esa inflación que llamamos por costos importados. Y trabajó con la ministra Natalie Sena, me parece. Después hizo otra segunda consultoría financiada por el BID para el INEC, para el censo económico y el censo de población. A ver, pero el hecho es que se separó inicialmente la funcionaria del banco que tomó la iniciativa de cobrar a USAC. Luego la comisión de fiscalización anda con pies de plomo, ayer recién comienza a actuar. Y que ciertamente hay una relación del presidente con el economista Elosegui, pero el hecho de que haya una relación no implica que esa sea una relación delictiva. Por eso mismo, ¿por qué no se aclara todo y no se toma una acción contra los responsables? Porque ya se han presentado una serie de documentos que incluso se han canalizado a través de la Asamblea en los últimos 2 meses. Esto no es un asunto de la semana pasada. Mire, yo estoy absolutamente seguro que esta investigación va a traer luz respecto de cuál es el tipo de delito, la tipificación del mismo y la sanción. Y eso demanda Alianza País, demanda a la ciudadanía, demanda a la patria entera. Pero aquí, y enhorabuena que usted diga, no hay ningún delito, porque el presidente sea amigo de Pedro Elosegui, si Pedro Elosegui tampoco es ningún delincuente. Pero de lo que se intenta, y cuidado con esto, es de intentar manchar una ética y una moral de vida, una moral cívica, una ética revolucionaria del compañero presidente y de muchos de nosotros quienes hemos ofrendado todo este tiempo para luchar precisamente por devolverle a la patria lo que le fue usurpado. Condenamos, por supuesto, cualquier intento ilícito de negociaciones y demandamos la profunda investigación, sin duda alguna. Creo que eso es absolutamente necesario, pero cuidado con equivocar el rumbo y tratar de manchar una ética de vida extraordinaria como la del compañero presidente. Yo creo que ahí hay una diferencia inmensa. Si la Comisión de Fiscalización debe hacerlo o qué órgano competente debe hacerlo, enhorabuena. Bueno, esperamos que avancen las investigaciones. Galo Mora, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo.